a legislación antiterrorista gravemente enfermos. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Interpelamos hoy al Gobierno sobre la situación de los presos vascos sometidos a legislación antiterrorista gravemente enfermos. Hablamos de presos cuya situación pide soluciones urgentes que, con la aplicación de la legislación vigente española e internacional y con una actitud humanitaria, tiene fácil solución, no ya para sus enfermedades, ya que en todos los casos se trata de enfermedades incurables, pero sí, cuando menos, para tener posibilidades reales de tratamiento digno a las mismas y de condiciones de vida favorables al tratamiento que requieren, algo incompatible con la cárcel que no hace más que agravar su situación. Y es que la cárcel, por definición, es una estructura cerrada y limitada que afecta directamente a quien sufre una enfermedad, sea de cualquier tipo. Además, la normativa interna de las cárceles está dirigida al control de las personas presas y a la seguridad de la misma prisión, lo que afecta a los reclusos, especialmente a quienes padecen alguna enfermedad psíquica, porque las características de este tipo de enfermedad requieren de otro tipo de tratamiento. Dicho de otra manera, además de la incompatibilidad de la enfermedad con el régimen cerrado, este puede originar actuaciones autodestructivas, incluido el suicidio. A esto debemos añadir la política penitenciaria extraordinaria que se aplica a este colectivo, política especial que ustedes, el Gobierno, reconocen y se jactan de imponer, que excepcionaliza los derechos que les asisten y hace más severas las ordinarias condiciones de vida en prisión. Esto, referido a los presos enfermos, motivo de nuestra interpelación, las consecuencias son aún más evidentes. Debido a las medidas de aislamiento que se les aplican, a los momentos de tensión que viven, los traslados de prisión o celda frecuentes, debido al control total que se ejerce sobre estas personas. Todo ello genera problemas añadidos, además de dificultades para el seguimiento adecuado de la evolución de la enfermedad por la pobre asistencia diético-higiénica, los larguísimos trámites para consultas, las inaceptables condiciones en los traslados y la negativa sistemática a recibir visitas de profesionales médicos de confianza, con lo que no se cumple el principio de equivalencia, equilibrio entre la enfermedad y el análisis objetivo que ésta requiere, consecuencia de lo cual no se tiene un diagnóstico correcto. Conforman todos ellos una serie de factores que afectan directamente a los casos de las personas enfermas que mencionaré a continuación y que, con la ley en la mano y por humanidad, deberían de estar en libertad para poder hacer frente a su enfermedad en unas condiciones adecuadas y dignas. Y es que la legislación estatal e internacional ofrece mecanismos claros y perfectamente aplicables si hay voluntad para ello. Partimos de la base de que el derecho a la salud y a una asistencia sanitaria digna es un derecho fundamental de todo ser humano. Cuando nos referimos al derecho a la salud, lo hacemos en los términos que defiende la Organización Mundial de la Salud, que entiende no se limita al derecho que tenemos a estar sanos, sino que el derecho a la salud significa que los Estados, sus gobiernos, deben crear las condiciones necesarias que permitan que todas las personas puedan vivir lo más saludablemente posible. Por tanto, pese a que las personas presas tienen limitados algunos derechos por decisión judicial, entre estos no se encuentran sus derechos sanitarios. Por tanto, tienen que tener los mismos derechos que las demás pacientes respecto al desarrollo y agravamiento de sus enfermedades. Así lo reconoce la propia Constitución española, ustedes que son tan defensores de la legislación vigente, que recuerda que las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal y los tratados internacionales ratificados por el Estado. Además de establecer que cualquier persona condenada gozará de todos sus derechos, excepto los limitados por el contenido del fallo condenatorio. Incluso el Código Penal recoge la libertad condicional para aquellos presos que, según informe médico, sean enfermos muy graves con padecimientos incurables. Si recurrimos a la Ley Orgánica General Penitenciaria o al Reglamento Penitenciario, estos establecen la posibilidad, incluso para los presos que estuvieran clasificados en primer grado, de ser clasificados en tercero por razones humanitarias y de dignidad personal, así como la concesión de la libertad condicional cuando se trata de enfermos muy graves con padecimientos incurables. En ningún momento la legislación vigente dice que eso deba suponer que el preso esté a punto de morir, como parece interpretar el Gobierno a raíz de la circular interna que, según la prensa, ha remitido la Dirección General de Instituciones Penitenciarias a las prisiones. No hemos podido confirmar hasta ahora si esta noticia es cierta, pese a haber formulado pregunta escrita al respecto al Gobierno. Espero que nos lo pueda aclarar el ministro a lo largo de esta interpelación. En cualquier caso, y de ser cierta, el Gobierno mostraría su actuación cruel para con estos presos, además de contraria a la legislación. Y es
que no solo vulnera su propia legislación, también atenta contra las reglas Mandela aprobadas por la Asamblea General de la ONU en el 2015. Las mismas no solo remarcan la necesidad de poner en libertad a los presos con enfermedades psicológicas, sino que también definen un exhaustivo estándar de atención médica en prisión radicalmente diferente al que se aplica a los presos vascos a los que nos referimos. Por tanto, la actuación del Gobierno se aleja de la legislación, de lo que es un trato humanitario, y niega la libertad condicional o la prisión atenuada a los presos vascos por motivos únicamente políticos, primando estos sobre los estrictamente médicos. Dicho esto, me van a permitir que les relate la gravedad de las enfermedades que estos presos padecen y que le pongamos nombre y diagnóstico a algunos de los casos más graves, sin menoscabo de que todos ellos deberían estar en libertad. Dos de ellos están en Francia, Oyer Gómez y Ivonne Fernández Iradi, la mayoría en cárceles españoles. Yagoba Kodo tiene una espondilitis anquilosante B27 negativa, además de un cuadro de pluripatología. Ello le dificulta realizar actividades cotidianas como vestirse, levantarse de la cama, mirar de un lado a otro. Necesita asistencia médica y tratamiento farmacológico adecuados, además de fisioterapia y alimentación adecuada. Recientemente, precisamente, le han concedido el segundo grado por tener una enfermedad grave. Manoj Karate está afectado desde la infancia de cavernoma de la vena porta por grave riesgo de hemorragias digestivas y de complicaciones severas circulatorias. Requiere un cuidado, el seguimiento y tratamiento muy estricto. Ya en el 92 estuvo a puertas de morir con graves hemorragias y la estancia en prisión supone un riesgo añadido. José Ramón López de Avechuco padece de bradicardia sistémica, fibrilación auricular, adenoma de próstata, artrosis cervical, cosartrosis bilateral y cosalgia. Debe someterse a controles de sus funciones cardíacas, evitar situaciones de estrés y llevar un modo de vida saludable, lo que resulta muy difícil en prisión. Los sobreesfuerzos le son perjudiciales, pese a lo cual ha sido obligado a realizar numerosos traslados de celda o módulo, teniendo que trasladar sus pertenencias. Josécho Arizcuren tiene dolores repetidos de epigastrio, disnea y opresión precordial. Llegar al diagnóstico de lo que padece fue complicado, ya que los numerosos cambios de cárcel a los que han sido sometidos lo han dificultado. Aunque los dolores comenzaron en el 2008, no fue hasta el 2011 que le diagnosticaron cardiopatía isquémica grave. Las patologías de cardiopatía requieren un control y seguimiento muy estricto y unas condiciones de vida adecuadas para evitar el deterioro de la enfermedad. A Arigoitzar Arruarte le diagnosticaron uveitis aguda bilateral que le afecta a los ojos y espondilitis anquilosante, por lo que la estancia en prisión es totalmente perjudicial para su salud y eso mismo puede traer consigo una degeneración que irá acrecentándose más rápido. Iñaki Echeverría tiene un diagnóstico de miopía magno de larga duración, glaucoma bilateral y afaquia. Lo que inicialmente era una gran miopía trajo consigo otras consecuencias. No recibe asistencia sanitaria adecuada en prisión y los últimos traslados han frenado el tratamiento adecuado a su enfermedad. A Gorka Fraile le diagnosticaron carcinoma epidermoideo en el dorso de la lengua. Como en todos los casos de cáncer, también este necesita de un seguimiento estrecho. Joseba Borde padece adenocarcinoma bien diferenciado de 5 centímetros, una neoformación tumoral en la zona discal del colon, otro caso de cáncer. Chus Martín tiene esquizofrenia paranoide y desorden general de ansiedad. Después de haber sido sometido a largos periodos de aislamiento, un total de 8 años, y situaciones duras, intentó cortarse las venas, por lo que tiene aplicado el protocolo de ayuda con riesgo de suicidio, lo que supone estar acompañado las 24 horas por otro preso. Ha sufrido graves paranoides, oye voces y frecuentemente tiene conversaciones sin sentido, le cuesta concentrarse. Hace 2 años se le paralizó todo el lado izquierdo, incluso el habla, con lo que a la imposibilidad de cuidar de sí mismo se añadió la imposibilidad de que alguien pudiera saber lo que le ocurría. Ha solicitado poder cumplir la pena en prisión atenuada en su domicilio, dado que se encuentra en segundo grado, pero no le ha sido concedido. Aún así, es la cárcel la que ha decidido ponerle en segundo grado, trasladarle a Zaballa, muy probablemente por la gravedad de la enfermedad que padece. Y nos preguntamos por qué no se ha dado el último paso y se le ha permitido la prisión atenuada como permite la ley. También en el caso de Aitzol Gogorza se viene solicitando la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que contempla, ante una situación de esta gravedad, cumplir la condena fuera de prisión de modo atenuado en su domicilio. Aitzol Gogorza ha sido llevado de la cárcel al hospital en 28 ocasiones debido al trastorno obsesivo-compulsivo que padece. En los últimos 2 meses acumula 6 hospitalizaciones. El problema principal es el riesgo de suicidio y las ideas de muerte recurrentes que le invaden el funcionamiento mental debido a la enfermedad. En los últimos años ha intentado suicidarse en 3 ocasiones y se ha salvado gracias a la rápida actuación de su compañero de celda, que está con él las 24 horas.
Le diagnosticaron el desequilibrio obsesivo-compulsivo hace años. La evolución durante los primeros tuvo sus oscilaciones, pero se pudo controlar. Pero las cosas comenzaron a empeorar con su extradición y su encarcelación en cárceles españolas. Fue un empeoramiento brusco y grave. Ha perdido el contacto con la realidad, tiene ideas obsesivas y funcionamiento autodestructivo. En su caso, el tratamiento fuera de la cárcel sería complicado, difícilmente curable. En prisión, imposible e incurable y con gran riesgo de empeoramiento mucho mayor. Y finalmente voy a mencionar el caso de Ivone Iparraguirre, que tiene infección VIH en estado C3 con graves lesiones neurológicas provocadas por el SIDA. Episodios de epilepsia, alteraciones de la vista, pérdida de memoria y de la noción del espacio. Su estancia en prisión ha supuesto alteraciones y desórdenes tanto en su comportamiento como en su pensamiento. Podríamos resumir diciendo que tiene SIDA, una enfermedad psíquica y que además no ve. Y ello hace que además sea víctima de agresiones y de robos. El hecho cierto es que tiene un riesgo de muerte real y la cárcel no es compatible con esta enfermedad. En Italia, por ejemplo, un enfermo con SIDA sería puesto en libertad solo por tener esta enfermedad, sin ningún otro condicionante. Todos los presos que he mencionado, lo he hecho rápido porque son muchos y quería darles algunos detalles de los casos, por el hecho de sufrir graves enfermedades son acreedores inmediatos del derecho a la libertad. Son presos con padecimientos incurables que por ello deberían acceder urgentemente a la libertad condicional por su deteriorado estado de salud, al margen de cualquier otra consideración. Son presos con dolencias que la prisión no es capaz de atenuar, más bien al contrario, no hace más que empeorarlas y por ello interpelamos al Gobierno sobre la materia. Imagínense ustedes el Estado que creen que es el más garantista de Europa en materia de derechos de personas presas. Vayan a ustedes a un Estado escandinavo, vayan tal vez a un centroeuropeo. ¿Creen acaso que encontrarían alguna situación ni remotamente similar a las que he descrito? Pues no. Por eso le interpelamos directamente al Gobierno y con esta pregunta termino y atenderé gustosamente la respuesta que el ministro me vaya a dar. ¿Tiene intención el Gobierno de, atendiendo a la legislación española e internacional, priorizando criterios médicos y humanitarios, hacer los trámites necesarios para que estas personas gravemente enfermas puedan acceder a la libertad condicional o a la prisión atenuada?